Visité a mi hija en su tercer día de trabajo en la empresa de su familia política. No le avisé. Simplemente era una madre que quería saber si su hija estaba soportando la presión. Pero apenas entré, escuché un grito. Una voz de hombre, grave, cortante y fríamente familiar. Mi hija estaba de pie frente a un escritorio, con la cabeza gacha y las manos apretadas. La estaban regañando solo por haber olvidado la contraseña de una caja fuerte. Mi yerno intervino, con voz áspera. ¿Cómo puedes olvidar algo tan importante? Su suegra intercedió, con un tono que pretendía ser tranquilizador. Ya, querido. Ya, querido, la niña acaba de empezar. Todavía no está acostumbrada. Precisamente por esa actitud sobreprotectora. La interrumpió él. Es que Gente sin la capacidad suficiente termina aquí. no pude soportarlo más y di un paso adelante. La niña acaba de empezar a trabajar. Si comete un error, usted puede corregirla. No hace falta ser tan duro. Él se giró para mirarme. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, sin ocultar su desprecio. Luego gritó. Esto es una empresa, no un patio de recreo. ¿Qué sabe una pobretona como usted? Delante de mi hija, empujó la caja fuerte. Le doy 100 millones. Si logra abrirla... No respondí. Solo miré la caja fuerte. Luego miré a mi hija. No sabían que aquello que usaban para humillarme era precisamente el trabajo que mejor conocía. Soy Eladia Montemayor, 58 años, una madre, una mujer mexicana que vive sus días sencillos en la colonia Santa María la Ribera. Ese día, entré en el suntuoso edificio del Grupo Rivera, llevando en mis manos una lonchera con el almuerzo que había preparado para Soraya, mi hija. Hoy era su tercer día de trabajo en este edificio. Entré al vestíbulo principal. La joven recepcionista, con una placa que decía Camila, me miró de pies a cabeza con ojos inquisitivos. Deje la lonchera aquí, se la subiré a la señorita Soraya, dijo con voz fría, mientras ya marcaba un número en su teléfono. Sonreí, tratando de mantener un tono suave. Señorita, solo quería visitar un momento el lugar de trabajo de mi hija. Solo unos minutos. ¿Está bien? Camila frunció el ceño, pero asintió y me guió al ascensor. Piso 22, dijo, con la misma voz carente de amabilidad. Le di las gracias, pensando para mis adentros que seguramente mi apariencia era demasiado humilde para un lugar como este. Las puertas del ascensor se abrieron e inmediatamente un grito agudo cortó el aire como un cuchillo. ¿Qué demonios hiciste para olvidar la contraseña, Soraya? ¿Crees que esto es una broma? La voz cortante provenía de la sala de reuniones. Dentro, don Fausto Rivera, el suegro de mi hija, golpeaba la mesa con la mano, con el rostro enrojecido, señalando directamente a Soraya. Mi niña estaba allí, delgada, pálida, con los ojos fijos en el suelo como si quisiera desaparecer. Se veía pequeña, frágil. Ya no era la joven radiante que solía pintar murales llenos de color en nuestro pequeño apartamento. Me apresuré a acercarme. La lonchera en mis manos de repente se sentía pesada como el plomo. Don Fausto gritaba porque Soraya había olvidado la contraseña de un archivo importante que necesitaba para una reunión inminente. ¿Crees que te pago para qué? ¿Para olvidar contraseñas y arruinarlo todo? A su lado, mi yerno intervino con dureza. ¿Cómo puedes olvidar algo tan importante? Su suegra añadió. Tranquilo, querido. La niña aún no se acostumbra. Precisamente por esa actitud sobreprotectora, la interrumpió él. Es que gente sin la capacidad suficiente termina aquí. No pude soportarlo más. Empujé la puerta y entré, con la voz temblorosa pero tratando de mantener la calma. La niña acaba de empezar a trabajar. Si comete un error, usted puede corregirla. No hace falta ser tan duro. Toda la sala quedó en silencio. Soraya levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos me miraron y susurró. Mamá. Su voz era como una súplica, pero también llena de miedo. Don Fausto se giró hacia mí y esbozó una sonrisa fría y sin rastro de amabilidad. Ah, así que es mi consuegra, dijo con sarcasmo. ¿Quién la dejó entrar? ¿Qué hace aquí? Trayéndole el almuerzo a su hija como si todavía estuviera en el jardín de niños, soltó una risa burlona. Escuché susurros desde el pasillo. Varios empleados se habían congregado, fingiendo organizar papeles, pero sus ojos estaban fijos en nosotros. Una joven le susurró algo al oído a su compañero, riendo por lo bajo. Traté de mantener la voz firme. Solo traje algo de almuerzo para mi hija, señor. No era mi intención molestar. Él se acercó a mí.
alzando la voz deliberadamente, para que todos oyeran. ¿Molestar? Toda su familia es una molestia. Unos pueblerinos sin modales. La habitación entera contuvo el aliento. Sentí las miradas de todas partes, como agujas clavándose en mi piel. Soraya tiró con fuerza de mi manga. Su voz temblaba. Mamá, no digas más. Te lo ruego. Estaba a punto de llorar, sus manos se aferraban a mí como si quisiera sacarme de allí. Pero la súplica de mi hija solo avivó el interés de don Fausto. Se echó a reír, una risa estruendosa y aguda que parecía querer aplastarlo todo. Pueblerina tenía que ser, dijo, señalando una gran caja fuerte en la esquina de la habitación, brillante y lujosa. Ve esa caja fuerte, mujer sabia. ¿Sabe cuánto cuesta? Negué con la cabeza, respondiendo honestamente. No sé de estas cosas, señor. Él gruñó, con los ojos llenos de desprecio. Claro que no. Una pobretona como usted no tendría dinero para comprar una caja fuerte. Toda la sala pareció congelarse. Las risitas de los empleados de afuera resonaron, bajas pero lo suficientemente altas para que las oyera. Se cruzó de brazos y dijo en voz alta: «Le doy 100 millones de pesos si logra abrir esa caja». Pero, ¿alguien como usted se atrevería a intentarlo? Le doy 3 días para pensarlo. Soraya bajó la cabeza. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «Mamá, por favor, vete. No hagas una escena aquí». Leónides, finalmente, levantó la cabeza, pero solo para decirle a su esposa: «Soraya, lleva a tu madre a casa». Su voz era débil, sin fuerza, como si solo quisiera que todo desapareciera. Aparté suavemente la mano de Soraya y miré directamente a los ojos de don Fausto, con voz clara. «Usted dijo esto delante de todos. ¿Mantendrá su palabra?». La multitud volvió a susurrar. Se oyeron risas ahogadas y murmullos. ¿Ella abrirla? Ni en sueños. Miré a los ojos de Soraya, una mezcla de miedo y desesperación, como si quisiera que yo desapareciera para salvar el poco honor que le quedaba. Leónides se quedó allí, sin decir nada más, como una sombra desdibujada. En ese momento, un recuerdo brilló en mi mente. Fue la primera cena familiar después de que Soraya se casara con Leónides. Su suegra, doña Elvira, se había burlado del suéter que yo misma había tejido, diciendo que era de pueblo, y no encajaba con el ambiente elegante de su familia. Cuando intenté responder, Soraya me apretó la mano bajo la mesa y susurró: «Mamá, no digas nada, para mantener la paz». Esa vez, guardé silencio, tragándome la rabia por amor a mi hija, pero esta vez era diferente. Miré a don Fausto. Su mirada parecía querer devorarme, como si afirmara que yo no era nada en su mundo. Respiré hondo, manteniendo la voz lo más calmada posible. «Tengo que irme. Les deseo a todos un trabajo productivo». Luego me di la vuelta y me marché, cada paso pesado como si arrastrara plomo. Justo al llegar al pasillo, una voz joven sonó, deliberadamente alta para que yo la oyera: «Si esa vieja abre la caja fuerte, renuncio ahora mismo». Las risas estallaron a mi espalda, agudas y frías, como cuchillos. Soraya no me siguió. Tampoco Leónides. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, las risas cesaron, dejando solo un silencio espeso. Me quedé sola, la lonchera aún tibia en mis manos, pero mi corazón estaba helado. No lloré, pero sentí como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Vine solo para traerle un poco de amor a mi hija, y me fui con una humillación aplastante sobre mis hombros. No permitiré que mi hija, ni yo misma, sigamos inclinando la cabeza ante la arrogancia de los Rivera. 3 días, dijo. De acuerdo. Yo, Eladia Montemayor, no soy alguien a quien se pueda humillar impunemente. Si alguna vez te han humillado solo por ser más pobre o estar en una posición de desventaja, cuéntame tus historias de revancha en los comentarios. Estoy segura de que no estás solo. Ese día, después de abandonar el edificio del Grupo Rivera, no volví a casa. Fui al Parque Alameda Central y me senté en una fría banca de piedra. Mi corazón comenzó a sentirse pesado, como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre mis hombros. La humillación de don Fausto Rivera aún resonaba en mi cabeza. Las risas burlonas de los empleados, la mirada suplicante de Soraya y el silencio cobarde de Leónides. Todo era como puñales en mi corazón. Quería llorar, pero no podía. En su lugar, sentí un vacío, como si mi dignidad
hubiera sido pisoteada frente al mundo entero. 15 minutos después, el teléfono en mi bolsillo vibró, sacándome de mis pensamientos. En la pantalla apareció un nombre que me encogió el corazón. Doña Elvira Rivera, la suegra de Soraya, la mujer que siempre me miraba con desdén. Respiré hondo. Mi mano temblaba ligeramente al contestar. Diga, dije en voz baja, tratando de mantener la calma. Sin un saludo, su voz chillona resonó, afilada como un cuchillo. ¿Qué demonios acaba de hacer en la empresa de mi esposo, eh? Guardé silencio. No por miedo, sino porque sabía que cualquier palabra sería tergiversada. Con lo que hizo, cuidado y Soraya pierde su trabajo, gritó, furiosa. Ella no tiene ninguna experiencia. Debería arrodillarse y agradecernos, no venir a armar un escándalo como una mujer sin educación. Apreté el teléfono con fuerza. Solo le llevé comida a mi hija, señora Elvira, respondí, con la voz temblorosa pero tratando de mantener el respeto. No tenía intención de armar un escándalo. Ella soltó una risa burlona, un sonido que era como sal en mi herida. No te hagas la inocente, Eladia. ¿Quién te crees que eres? Una vieja pobre y malagradecida. No pienses que porque tu hija se casó en esta familia, tienes derecho a levantarnos la voz. Cada palabra era una bofetada, pero permanecí en silencio, simplemente escuchando, dejando que descargara toda su ira. Finalmente, remató con una amenaza helada. Te prohíbo que vuelvas a poner un pie en la empresa. Si te vuelvo a ver por allí, te juro que Soraya tendrá que recoger sus cosas de inmediato. Si no puedes ayudarla, al menos no estorbes. Sin esperar mi respuesta, colgó. Me quedé sentada en silencio, con el teléfono aún en la mano, mi vista fija en la fuente que brillaba bajo el sol de la tarde. Los chorros de agua me transportaron a los recuerdos de cuando Soraya era mi niña radiante. El día que estudiaba diseño gráfico, sus ojos brillaban cada vez que hablaba de sus sueños. Mamá, voy a abrir un pequeño estudio. Lo llamaré Sorasol Amanecer, solía decir, girando un lápiz en su mano, con la voz llena de esperanza. Por las noches, nos sentábamos en nuestro pequeño apartamento en Santa María la Ribera, y ella pintaba sobre las paredes grises, transformándolas en un jardín lleno de color. En ese entonces creía que lograría grandes cosas, que viviría libre y feliz. Pero entonces Leónides entró en su vida. No culpo a mi yerno. No del todo. No es una mala persona. Solo es débil. Desde que Soraya se casó con la familia Rivera, la luz en sus ojos se fue apagando. Las veces que venía a visitarme, tenía los ojos hinchados. Mi suegra dice que mi vestido parece barato, me contaba, con la voz entrecortada. Dice que no sé hablar, que no estoy a la altura de su familia. Leónides solo guardaba silencio. Nunca defendió a su esposa. Yo la abrazaba, la consolaba, mientras mi corazón se partía de dolor. Solo podía preguntarme, ¿por qué mi hija tenía que soportar tanto? Otro recuerdo me vino a la mente con claridad. Fue el viaje a Cancún de la familia Rivera. Pero a mí no me invitaron. Me dije a mí misma, está bien. Seguramente necesitan su espacio. Luego Soraya llamó, con voz temblorosa. Mamá, mi suegra dice que este viaje es solo para la familia. Lo siento. Escuché su sollozo, le dije que no pasaba nada, pero por dentro estaba destrozada. Sentada en la banca, fui uniendo las piezas de mis recuerdos. Soraya no me había traicionado. No había cambiado. Solo estaba tratando de sobrevivir en medio de la presión y el desprecio que la rodeaban. No podía permitir que Soraya siguiera viviendo con miedo. No podía dejar que los Rivera siguieran pisoteando su dignidad. Y la mía. Me levanté y tomé la lonchera. Caminé a casa y en mi mente un plan comenzaba a tomar forma. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no dejaría que las cosas terminaran así. Cuando entré en mi pequeño apartamento en la colonia Santa María la Ribera, sentí como si el mundo entero pesara sobre mis hombros. Coloqué con cuidado la lonchera ya fría sobre la mesa de la cocina. Toda la casa estaba en silencio. Me quedé de pie en medio de la pequeña cocina, tratando de respirar profundamente para disipar las humillaciones de don Fausto Rivera y la llamada amenazante de doña Elvira. Fui al dormitorio y arrastré un viejo taburete hasta el armario. Encima del armario estaba la caja de madera de sándalo, el único recuerdo que mi madre, Inés, me había dejado. La caja estaba desgastada en las esquinas, pero al abrirla, el familiar aroma a madera llenó el aire, como si el aliento de mi madre todavía estuviera allí.
Dentro no había oro ni plata, solo los amarillentos libros de contabilidad de la tienda de abarrotes que mi madre había administrado toda su vida. Me senté en la cama y pasé las páginas lentamente. La caligrafía era regular, los pequeños números registraban claramente las mercancías y las deudas, sin un solo error. Mi madre solo había terminado la secundaria, pero solía decirme: Eladia, los números nunca mienten. Mi dedo se detuvo en una página llena de sumas y restas complicadas, con trazos garabateados como un problema sin resolver. Un recuerdo de la infancia volvió de repente, tan vívido que pude oír la voz de mi madre cuando yo tenía 10 años, en nuestra pequeña casa en La Merced. Esa tarde, mi madre abrazaba un baúl de hierro, con los ojos enrojecidos. Eladia, perdí la llave. Si no lo abrimos, perderemos todo el dinero de la semana. Nunca había visto a mi madre tan desesperada, porque ese baúl no solo contenía dinero, sino también el último recuerdo que le había dejado mi abuelo. Mi madre llamó al señor Mateo, el cerrajero más viejo del barrio. Estuvo intentándolo durante 1 hora, sudando a mares, y luego negó con la cabeza. Inés, es una cerradura alemana antigua, muy complicada. La única forma es romperla. Mi madre se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro. Pero es un recuerdo de mi padre. No puedo. Yo estaba sentada en un rincón, escuchando en silencio los secos clics mientras él giraba la cerradura. Ese sonido despertó mi curiosidad, como un acertijo sin resolver. Me levanté y dije en voz baja: Mamá, déjame intentarlo. El señor Mateo se rió. Si los adultos se rinden, tú mejor ve a jugar. Pero mi madre me miró, con los ojos enrojecidos pero con un destello de esperanza. Sacó una horquilla de su cabello y me la dio. Inténtalo, hija. Confío en ti. Tomé la horquilla, con el corazón latiendo con fuerza. Sin usar la fuerza, pegué la oreja a la cerradura y escuché. 3 vueltas a la derecha. Clic. 2 vueltas a la izquierda. Un clac más profundo. Imaginé cada pequeño pestillo dentro, recordando lo que mi madre me había enseñado. Paso a paso, sin prisas. Después de unos 5 minutos, se escuchó un clic resonante. La puerta del baúl de hierro se abrió de golpe. El señor Mateo se quedó atónito. El destornillador se le cayó al suelo. Mi madre corrió a abrazarme, llorando y riendo al mismo tiempo. Mi niña, lo lograste. Yo solo sonreí, sintiendo un orgullo inmenso en mi pecho. Esa noche, bajo la luz de una lámpara de aceite, mi madre me acarició la cabeza y susurró: Eladia, desde una cerradura hasta la vida, todo tiene sus reglas. Si entiendes las reglas, no te perderás. De vuelta al presente, mirando los números en los libros de contabilidad, sentí una ligereza en mi corazón. La caja fuerte de don Fausto, aunque moderna y cara, era solo un problema más complejo. Seguía la misma lógica. Murmuré: Mamá tenía razón. Las humillaciones, las risas burlonas, incluso las amenazas, ya no me hacían temblar. Despertaron en mí la paciencia, la agudeza y la capacidad de resolver los problemas más difíciles. Cerré suavemente la caja de madera, el aroma a sándalo aún impregnado en mis dedos. La devolví a su lugar, susurrando para mis adentros: Gracias, mamá, por darme esta arma. No pensaba volver al Grupo Rivera para discutir o pelear con palabras. Iría allí para resolver un problema, tal como mi madre me había enseñado desde que era niña. Miré por la ventana. Las luces de la calle comenzaban a encenderse, cubriendo el barrio con un cálido manto dorado. En mi interior, la llama de la determinación ahora ardía con fuerza, ya no era una brasa humeante. Esa mañana, me paré frente al edificio del Grupo Rivera, con el corazón latiendo con fuerza pero mis pasos firmes. El sol de la Ciudad de México se reflejaba en los cristales relucientes del rascacielos, como si me desafiara. Pero yo ya no era la mujer temblorosa que se había ido humillada el día anterior. Dentro de mí ardía una llama de determinación, encendida por los números de mi madre y el recuerdo de Soraya, mi hija, cuya luz estaba siendo apagada por la familia Rivera. Volví a ponerme mi vestido sencillo y mis sandalias gastadas, pero esta vez entré en el vestíbulo con la postura de alguien que venía a reclamar su dignidad. La recepcionista, Camila, me vio y sus ojos se abrieron como platos, como si hubiera visto un fantasma. Tomó el teléfono torpemente y balbuceó: Señor Cornejo, la señora Eladia, está aquí de nuevo.
No esperé a que dijera más y caminé directamente hacia el ascensor, apretando con fuerza el asa de mi bolso de tela. Un guardia de seguridad, el señor Héctor, un hombre mayor con un rostro amable, se acercó rápidamente y levantó la mano para detenerme. Señora, por favor deténgase. No tiene cita. No puedo dejarla subir. Lo miré directamente a los ojos, con voz tranquila pero firme. Tengo una cita, señor Héctor. Una cita de 100 millones de pesos con el señor Fausto Rivera. Héctor se quedó perplejo. Claramente no esperaba que una mujer como yo dijera algo tan audaz. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de unos zapatos resonó desde el ascensor. Baltasar Cornejo, con su bigote cuidadosamente recortado, salió con el rostro enrojecido por la molestia. «¿Qué hace aquí de nuevo, señora?», espetó, con la voz llena de desprecio. «¿No fue suficiente con lo de ayer? ¿Quiere que toda la empresa se ría de usted otra vez?». Me mantuve erguida, sin inmutarme. «Vengo a aceptar el desafío de su jefe. Señor Cornejo, voy a abrir esa caja fuerte». La expresión de Cornejo pasó de la molestia al asombro y luego a una sonrisa burlona. «¿Habla en serio?», dijo, cruzándose de brazos. «Muy bien, si quiere avergonzarse a sí misma, la llevaré, pero no diga que no se lo advertí». Le hizo una seña a Héctor para que se apartara y me guió al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, me miró de reojo y murmuró: «Tiene agallas, pero se arrepentirá». No respondí. Solo miré fijamente el frío acero del ascensor, diciéndome a mí misma: «No, ¿quién se arrepentirá? No seré yo». El ascensor se abrió en el piso 22, y toda la oficina pareció congelarse. Toda actividad se detuvo. Los papeles dejaron de sonar. El tecleo de los teclados cesó. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, ya no con la curiosidad de ayer, sino con la de quienes esperan ver una comedia. Una joven empleada, probablemente Sofía, le susurró a su colega: «Realmente volvió. Esta vez seguro que la echan a patadas». Crucé el pasillo con la cabeza en alto, aunque mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Don Fausto ya estaba de pie en la puerta de la sala de reuniones, con los brazos cruzados y una mirada oscura como un cielo antes de la tormenta. «¿Todavía te atreves a aparecer por aquí, Eladia?», gruñó, su voz resonando por todo el piso. «¿Para hacer el ridículo una vez más? ¿O crees que puedes jugar algún truco delante de mí?». Respondí, con voz grave pero clara: «Solo vengo a tomar lo que es mío, señor, después de cumplir con su petición». Don Fausto esbozó una sonrisa, pero vi un destello de inquietud en sus ojos. «¿Lo que es tuyo?», se burló. «¿Quién te crees que eres para exigir algo aquí?». Antes de que pudiera responder, una voz chillona interrumpió: «Fausto, ¿qué es todo este alboroto?». Doña Elvira, la suegra de Soraya, apareció detrás de él. Su elegante vestido de seda y sus joyas brillantes la hacían parecer una reina. Al verme, su rostro se contrajo de ira. «¡Por Dios!», gritó, señalándome. «¿Qué te dije por teléfono? ¿Estás sorda o no entiendes? ¿Quieres arruinar a esta familia?». Me quedé quieta, tratando de mantener la calma, pero cada una de sus palabras era como un cuchillo en mi dignidad. En ese momento, Soraya y Leónides salieron corriendo de la sala de reuniones. Mi hija se veía más demacrada que nunca, con los ojos enrojecidos y el rostro tan pálido que parecía a punto de desmayarse. «¡Mamá!», gritó con pánico, corriendo a agarrarme del brazo. «¿Qué haces aquí? Vete, te lo ruego». Las lágrimas corrían por sus mejillas, sus manos temblorosas intentaban alejarme de la habitación. «No empeores las cosas. Tengo mucho miedo, mamá». Sus palabras me partieron el corazón. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que si me debilitaba ahora, ambas quedaríamos atrapadas en este miedo para siempre. Leónides se escondió detrás de su madre, con la mirada clavada en el suelo, sin atreverse a mirarme. «Soraya, escucha a tu madre», gritó doña Elvira, con voz afilada como un cuchillo. «Llévala a casa ahora mismo, si no quieres perder tu trabajo». Don Fausto se cruzó de brazos, mirándome con aire de triunfo, como si estuviera disfrutando del sufrimiento de mi hija. «¿Lo ves, Eladia?», dijo con sarcasmo. «Incluso tu propia hija sabe que no perteneces a este lugar. Vete a casa y deja de hacer el ridículo». Toda la sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en nosotros, como si fuera un drama familiar cuyo final todos querían ver. Miré los ojos llorosos de Soraya y vi en ellos una súplica desesperada.
Miré a Leónides, su cobardía era otra puñalada. Luego miré directamente la arrogancia de los Rivera, quienes creían que el dinero y el poder les daban el derecho de pisotear a cualquiera. Un recuerdo brilló en mi mente. La vez que Soraya me tomó la mano bajo la mesa durante la primera cena con los Rivera, susurrando: «Mamá, no digas nada», para mantener la paz. Guardé silencio esa vez. ¿Y las siguientes? Solo para que ella no tuviera que soportar más presión. Pero ahora entendí. Si volvía a escuchar a mi hija, si me iba de nuevo para mantener la paz, este miedo la perseguiría por el resto de su vida. Siempre tendría que inclinar la cabeza, viviendo a la sombra de la familia Rivera. No podía permitir que eso sucediera. Con suavidad, pero con firmeza, aparté la mano de Soraya de la mía. «No te preocupes, hija», dije, con una voz más grave y segura que nunca. «Hoy, mamá no se quedará en silencio». Soraya se quedó atónita, con los ojos muy abiertos, como si no creyera lo que acababa de oír. Doña Elvira soltó una risa despectiva. «¿No te quedarás en silencio? ¿Qué crees que puedes hacer aquí, ¿Una pueblerina como tú?» Don Fausto se unió, con tono burlón. «De acuerdo, Eladia. Si quieres hacer el ridículo, adelante. Pero te advierto, esta vez no habrá vuelta atrás». No les respondí. Me di la vuelta, enfrentando a don Fausto. Con la mirada firme, asentí con la cabeza hacia la brillante caja fuerte en la esquina de la habitación, y mi voz resonó claramente en el silencio del piso. «Podemos empezar, señor». Don Fausto se quedó atónito, la sonrisa se congeló en sus labios. En ese momento, supe que había roto su caparazón de arrogancia, aunque solo fuera una pequeña grieta. Y no me detendría hasta que se hiciera añicos. ¿Alguna vez has tenido que luchar por tu propia dignidad? Comparte tus historias de revancha en los comentarios. Quizás eso mismo le dé fuerza a alguien más. Me paré frente a la brillante caja fuerte Caso, en la sala de reuniones del Grupo Rivera, con docenas de ojos fijos en mí. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes, como guiadas por el recuerdo de mi madre y las lecciones que me enseñó desde niña. La humillación de don Fausto, el desprecio de doña Elvira y el miedo en los ojos de Soraya. Todo era como un viento que avivaba la llama de mi determinación. No vine aquí a discutir ni a suplicar. Vine a demostrar que una mujer como yo, aunque sencilla y sin poder, podía hacer que el mundo entero guardara silencio. Don Fausto sonrió con desdén. Sus ojos brillaban de emoción, como un depredador esperando que su presa caiga en la trampa. «Adelante, señora», dijo, su voz sarcástica resonando en la habitación. «La invito. Toda la empresa será testigo de cómo se convierte en el hazmerreír». Retrocedió, abriendo los brazos como un presentador de espectáculos, invitando a la multitud a disfrutar del acto que él creía que terminaría con mi fracaso. Doña Elvira estaba junto a su esposo, con los brazos cruzados y una mueca de desprecio. «Apúrate, Eladia», se burló. «No nos hagas perder el tiempo. ¿Piensas quedarte ahí todo el día?» Inmediatamente, la multitud de empleados se arremolinó, formando un círculo alrededor de la sala de reuniones. Los susurros se intensificaron y casi todos sacaron sus teléfonos, las pantallas iluminándose como ojos curiosos. Vi a la recepcionista Camila abrirse paso entre la multitud, levantando su teléfono y susurrando a un colega: «Grábalo. Este video será viral». Incluso el señor Héctor, el amable guardia de seguridad, estaba en una esquina, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que me atreviera a enfrentar este desafío. Soraya, mi hija, estaba cerca, pálida como un papel, con las manos entrelazadas. «Mamá, te lo ruego», susurró, su voz casi inaudible, ahogada por los murmullos de la multitud. Quería darme la vuelta, abrazarla, pero sabía que si flaqueaba ahora, ambas quedaríamos atrapadas para siempre en el desprecio de los Rivera. «Tiene 30 minutos», anunció don Fausto, con voz triunfante. «Empiece, genio». La multitud estalló en risas, agudas como cuchillos. Ricardo, el joven empleado que se había burlado de mí el día anterior, se rió más fuerte que nadie. «¿30 minutos? Apuesto a que no dura ni 5», gritó, provocando más risas. Cerré los ojos por un segundo. Respiré hondo y bloqueé todos los sonidos a mi alrededor. En ese momento, solo escuché el suave clic del viejo baúl de mi madre, y su voz resonando. «Todo tiene sus reglas, Eladia. Encuéntralas, y nunca te perderás». Me acerqué a la caja fuerte Caso,
La superficie de acero fría y pulida reflejaba una imagen distorsionada de mí. Tenía 2 capas de seguridad, un teclado numérico electrónico y un dial mecánico clásico. No me apresuré. Incliné la cabeza y pegué la oreja a la superficie metálica, sintiendo el frío en mi piel. Señor Cornejo, dije con calma, dirigiéndome a Baltasar Cornejo, que estaba más cerca. Por favor, presione una secuencia de números cualquiera para que pueda escuchar el sonido de los botones. Cornejo se encogió de hombros, con una sonrisa despectiva. ¿Qué clase de broma es esta?, murmuró. Pero se acercó y marcó 1, 2, 3, 4. Cada botón emitió un bip electrónico, idéntico para un oído no entrenado. ¿Ya está?, preguntó con burla. Gracias, respondí sin mirarlo, con los ojos todavía fijos en el teclado. Comencé a presionar los botones. Muy lentamente. No los presionaba por completo, solo lo suficiente para sentir el rebote de la tecla y escuchar la minúscula diferencia en el sonido. El bip del número correcto sonaba un poco más lleno, más claro, una regla que solo los pacientes pueden percibir. La multitud seguía susurrando. ¿Qué está haciendo?, preguntó una voz femenina. Seguro está adivinando, respondió otra, seguida de una risita. Pero a medida que continuaba, las risas comenzaron a disminuir. Mi concentración, la forma en que inclinaba la cabeza, la manera en que mis dedos se movían lenta pero decididamente, hicieron que la sala se fuera quedando en silencio. «Ella, ¿habla en serio?», susurró un empleado, con voz dudosa. Después de unos 10 minutos, había encontrado los 6 números. Respiré hondo. Mi dedo se detuvo por un segundo sobre el teclado. En ese instante vi la mirada de Soraya. Ya no era de miedo, sino un frágil rayo de esperanza. Marqué con firmeza. 8, 1, 5, 9, 2, 6. Un bip largo y agudo sonó. Y la luz verde del teclado se encendió. La cerradura electrónica estaba abierta. Un «oh» de asombro colectivo resonó en la multitud. Baltasar Cornejo se quedó con la boca abierta, el bolígrafo que sostenía cayó al suelo. Don Fausto dejó de sonreír. Su rostro palideció y su mirada comenzó a vacilar. «Imposible», murmuró, con la voz perdida. Doña Elvira se adelantó, con voz chillona. «Seguro fue suerte. No puede hacer nada más». Pero no me detuve. Coloqué mi mano sobre el dial mecánico. La sensación del metal frío bajo mis dedos me transportó al recuerdo del baúl de mi madre. Este era mi verdadero fuerte. Giré suavemente el dial, escuchando los suaves clics de los engranajes internos. Derecha, izquierda y de nuevo a la derecha. Cada vez que un pestillo caía en su lugar, sentía una pequeña vibración a través de mis dedos, como el latido del corazón de la caja fuerte. El tiempo pareció detenerse. La multitud ahora estaba en completo silencio. Solo se oía la respiración y el minúsculo clic del dial. Soraya me miraba con los ojos brillantes, como si estuviera viendo a su madre bajo una nueva luz por primera vez. Leónides, por primera vez, levantó la vista del suelo. Su mirada oscilaba entre el asombro y la vergüenza. «¿De verdad? ¿Lo está logrando?», susurró un empleado, con voz temblorosa. Ricardo, el joven, se quedó paralizado, con el teléfono todavía en alto pero sin poder articular palabra. Clac. El último sonido resonó, seco y decisivo, como una declaración. Agarré la pesada manija y tiré suavemente. La gruesa puerta de la caja fuerte se abrió lentamente, sin un solo chirrido. Por un instante, todo el piso 22 del Grupo Rivera se sumió en un silencio absoluto. Todos los teléfonos seguían en alto, grabando la imagen de una mujer con un vestido sencillo de pie frente a una robusta caja fuerte completamente abierta. No miré dentro de la caja. No lo necesitaba. Había ganado, no por el dinero, sino por mi dignidad y la de mi hija. En el instante en que la puerta de la caja fuerte caso se abrió, todo el piso 22 del Grupo Rivera se sumió en un silencio absoluto. Allí estaba yo, en medio de docenas de miradas atónitas, con los teléfonos aún en alto, grabando la imagen de una mujer sencilla, con un vestido gastado, que había logrado lo que nadie creía posible. Mi corazón latía con fuerza, pero no por orgullo o triunfo. Sentí un profundo alivio, como si acabara de quitarme una carga que pesaba sobre mi dignidad y la de mi hija, Soraya. Pero sabía que esta batalla aún no había terminado. No hasta que dijera lo que tenía que decir. El silencio fue roto por el grito de don Fausto.
No. Imposible, balbuceó, con el rostro enrojecido y los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. Se abalanzó sobre mí, señalándome a la cara, con la voz temblando de ira. Hizo trampa. Es una impostora. Seguro que sabía la contraseña de antemano. La multitud susurró. Algunos retrocedieron, como si temieran ser arrastrados por su furia. Doña Elvira se unió de inmediato, su voz chillona como un cuchillo. Así es. Apuesto a que la tal Soraya robó la contraseña y se la dio. Unas ladronas. Qué despreciable. Soraya, que estaba cerca, se quedó paralizada ante la acusación. No. Yo no lo hice, exclamó, con la voz entrecortada, cubriéndose el rostro con las manos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo juro. No hice nada. Ver a mi hija sufrir así me oprimió el corazón. Quería correr a abrazarla, gritarle a doña Elvira que estaba equivocada, pero me contuve. No era momento para la debilidad. Era el momento de terminar con todo. Don Fausto se volvió hacia la multitud de empleados, con la voz cargada de ira. El espectáculo ha terminado. Todos vuelvan a trabajar ahora mismo. No habrá 100 millones de pesos. Ella es una estafadora. ¿Entendido? Agitó la mano, como si su poder pudiera borrar todo lo que acababa de suceder. Pero había olvidado una cosa. Las docenas de teléfonos en esa habitación lo habían grabado todo. Desde su arrogante desafío hasta el momento en que abrí la caja fuerte. La verdad no podía ser distorsionada, no esta vez. Vi a Ricardo, el joven empleado que se había burlado de mí, ahora pálido, guardando sigilosamente su teléfono en el bolsillo, con la mirada esquiva. Los demás también bajaron sus teléfonos, pero sus miradas ya no eran de burla. Algo había cambiado. Miré a don Fausto, no con ira, sino con una profunda sensación de lástima. Él, con todo su dinero y poder, todavía no entendía que la dignidad no se puede comprar. No necesito su dinero, dije, mi voz tranquila pero resonando en toda la habitación. Todos guardaron un silencio sepulcral, como si temieran perderse una sola palabra. Don Fausto se detuvo, su mirada vaciló. ¿Qué? ¿Qué dijo?, preguntó, con la voz perdida. Como si no pudiera creer lo que oía, di un paso adelante, enfrentándolo directamente, sin retroceder. No abrí esta caja fuerte para llevarme sus 100 millones de pesos, dije, con voz clara, cada palabra como un martillo golpeando su arrogancia. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos, luego a doña Elvira, que estaba allí con una expresión rígida. Miré a Leónides, mi yerno, que todavía tenía la cabeza gacha, y finalmente miré a Soraya, mi hija, con los ojos llenos de lágrimas, pero ahora con un nuevo brillo. La abrí para demostrarle una cosa, continué. Mi voz no era fuerte, pero lo suficientemente clara para que toda la sala la escuchara. El dinero y el poder pueden darle un rascacielos, una caja fuerte cara, pero no le dan el derecho a humillar a los demás. No le dan el derecho a pisotear la dignidad de mi madre, la mía y la de mi propia hija. Toda la sala quedó en silencio. Solo se oía el suave sollozo de Soraya. Me volví hacia ella, me acerqué y le sequé suavemente las lágrimas de las mejillas. ¿Lo ves, hija?, susurré con voz cálida. No tienes que vivir con miedo. Nunca más. Soraya me abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente. Pero esta vez no era de dolor. Eran lágrimas de liberación, de darse cuenta de que no estaba sola. Doña Elvira soltó una risa despectiva. ¡Qué gran actuación, Eladia! ¿Crees que unas pocas palabras vacías te convertirán en una heroína? Sigues siendo una pueblerina. Pero nadie se rió con ella. La multitud se quedó allí. Sus miradas ahora mostraban respeto, incluso vergüenza. No le respondí. No era necesario. Mis palabras habían sido suficientes. Y la verdad había sido revelada. Les di la espalda a todos, sin mirar dentro de la caja fuerte. No necesitaba saber qué había dentro, ni exigí un centavo. Me alejé, atravesando la multitud que se abría a mi paso como las aguas. No se pronunció ni una palabra, pero sentí el cambio en el ambiente. Las miradas burlonas de ayer habían desaparecido, reemplazadas por respeto y, en algunos, por arrepentimiento. Cuando pasé junto a Baltasar Cornejo, asintió levemente con la cabeza, un gesto de respeto que ayer nunca habría hecho. Señora, dijo en voz baja. Yo solo asentí levemente, sin detenerme.
Me fui, dejando a don Fausto paralizado frente a la caja fuerte abierta, que no solo exponía su vacío interior, sino también el de su propia persona. Su autoridad, construida con dinero y arrogancia, se había roto ante los ojos de todos sus empleados. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, ya no oí risas burlonas ni insultos, solo silencio. Y en ese silencio, supe que había ganado, no por el dinero, sino por la dignidad, por Soraya y por todos aquellos que alguna vez fueron pisoteados simplemente por no tener poder. Después de salir de la sala de reuniones del Grupo Rivera, donde acababa de abrir la caja fuerte ante docenas de miradas atónitas, entré en el ascensor y presioné el botón del vestíbulo. Las puertas se cerraron, bloqueando los susurros a mis espaldas, pero en mi cabeza todavía resonaba la voz de Soraya, temblorosa y herida. No necesitaba que nadie se asombrara. Lo que quería era que mi hija dejara de inclinar la cabeza ante su desprecio. El ascensor se abrió. Soraya estaba allí, jadeando, con las lágrimas aún frescas. «Mamá», llamó, y corrió a agarrarme la mano con fuerza, como si temiera que desapareciera. «¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste?». Su voz temblaba, una mezcla de conmoción y desconcierto. La miré a sus ojos enrojecidos. Su pregunta no era sobre la caja fuerte, sino sobre los años de sufrimiento que había soportado. «Salgamos de aquí primero», dije en voz baja, guiándola fuera de ese frío edificio. Cruzamos a una pequeña cafetería de enfrente, el Rincón del Ángel, donde el aroma a café tostado y conchas recién horneadas creaba un ambiente cálido, en total contraste con la atmósfera sofocante del Grupo Rivera. Elegimos una mesa en un rincón apartado, donde la luz del sol se filtraba por la ventana, dibujando vetas de luz sobre la mesa de madera. Soraya se sentó frente a mí, abrazando una taza de chocolate caliente, pero sus ojos no se apartaban de mí, como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. «Mamá, nunca me contaste», comenzó, con voz vacilante, como si temiera tocar un secreto. Removí suavemente mi té de manzanilla, respiré hondo y sonreí. «Hay cosas que no creí necesario contar», dije, con voz grave. «Siempre pensaste que nuestra familia era pobre y común, ¿verdad? Que yo solo era una ama de casa normal, nada más». Soraya bajó la vista, sin responder, pero su silencio fue una admisión. No la culpaba. ¿Cómo podría saberlo, si nunca le había contado lo que mi madre, Inés, había dejado en mí? Tu abuela, Inés, a quien solo conoces por esa vieja foto en la sala, no era una mujer común. Comencé, mi voz lenta, como si estuviera abriendo un libro cerrado hace mucho tiempo. Tenía una mente extraordinaria y unas manos de oro. Soraya levantó la vista, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que oía. Continué. Mi voz se volvió más grave, cargada de recuerdos y orgullo. Hace mucho tiempo, antes de que el Grupo Rivera se convirtiera en el imperio inmobiliario que es hoy, era solo un pequeño taller mecánico en Iztapalapa, llamado Talleres Rivera Hermanos. Su fundador fue el abuelo de Leónides, don Ramiro Rivera, un hombre hábil pero extremadamente autoritario. Y mi madre, continué, mirando directamente a los ojos de Soraya, tu abuela Inés, fue la mejor mecánica de ese taller. Soraya se quedó con la boca abierta. La taza de chocolate se detuvo en sus manos. La abuela, ¿era mecánica?, repitió, con voz llena de asombro. Pero nunca lo dijiste. Solo sabía que había trabajado en la tienda de abarrotes. Asentí, con una sonrisa triste. Así es, porque eso es lo que hizo después de que la despidieran. Pero antes de eso, era una estrella en ese taller mecánico, aunque nadie quisiera admitirlo. Le conté que Inés no solo reparaba máquinas, las mejoraba, dibujaba diagramas para aumentar la productividad y detectaba fallas que los ingenieros hombres no podían resolver. Era demasiado inteligente, demasiado aguda, dije, mi voz bajando de tono. Una vez, arregló una máquina en la que todo el taller se había dado por vencido, solo escuchando su sonido. Sus colegas la llamaban la bruja de las máquinas, pero no en el buen sentido. Le tenían envidia, y don Ramiro no podía soportarlo. Soraya negó con la cabeza, como si intentara procesar la historia. Entonces, ¿por qué despidieron a la abuela?, preguntó, con voz temblorosa. Respiré hondo. El recuerdo de mi madre me dolía en el corazón. Porque era demasiado buena hija, respondí. Don Ramiro no podía aceptar que una empleada superara al jefe. Un día,
La llamó a su oficina y le dijo sin rodeos: «El lugar de las mujeres está en la cocina, Inés. Deja de hacer el ridículo aquí». La despidió ese mismo día, sin una palabra de agradecimiento, a pesar de que ella había ayudado al taller a ganar miles de pesos. Soraya bajó la cabeza, apretando la taza, como si estuviera uniendo los fragmentos del pasado. «¿La abuela se sintió muy triste?», preguntó, en voz baja. «Sí, hija», respondí, con la mirada perdida, como si viera de nuevo la imagen de mi madre en el polvoriento camino a casa ese día. De camino a casa, lloró, pero luego se secó las lágrimas y me dijo algo que nunca olvidaré. «Hija, recuérdalo. A las mujeres demasiado buenas, la gente las odia. Pero es mejor que te odien por ser demasiado buena, a que te compadezcan por ser inútil». Hice una pausa y miré directamente a los ojos de Soraya. Esa arrogancia, ese desprecio por los demás, especialmente por las mujeres, de la familia Rivera no es algo nuevo de la generación de don Fausto, hija, dije con firmeza. Es de familia, temen lo que no pueden controlar. Y tú también te has convertido en su víctima. Soraya estaba completamente en shock. Todas las piezas de su matrimonio, los desprecios de doña Elvira, el silencio de Leónides, la presión de ser perfecta para ser aceptada de repente, se volvieron claras como el día. «No es tu culpa, Soraya», dije, tomándole la mano. «No hiciste nada malo. Simplemente te casaste con una familia acostumbrada a pisotear a quienes consideran más débiles». Soraya rompió a llorar, pero esta vez no era por miedo. «Mamá, no sabía». Sollozó, apretando mi mano. Pensaba que no era lo suficientemente buena, que tenía que esforzarme más para que me aceptaran, pero ahora lo entiendo. La atraje hacia mí y la abracé con fuerza, sintiendo su calor como cuando era pequeña. «No necesitas su aceptación», susurré. «Solo necesitas ser tú misma, como tu abuela, como yo y como tú». Una Soraya fuerte y llena de talento. Nos quedamos allí, en el rincón de la cafetería, entre el aroma a chocolate y la suave luz del sol. Por primera vez en años, sentí que Soraya ya no era una niña asustada, sino una mujer que estaba redescubriendo su propia luz. Y supe que la historia de Inés no era solo el pasado. Era la llama que nos guiaría a ambas a través de la oscuridad de la familia Rivera. Esa tarde, en mi pequeño apartamento en Santa María la Ribera, solo quería sentarme en silencio para que mi mente se calmara después de horas de tensión. No tenía idea de que afuera se estaba formando una tormenta. El hecho de que abriera la caja fuerte y enfrentara la arrogancia de don Fausto no se quedó en la sala de reuniones. Se extendió, rápido y feroz como el fuego en el viento. Y yo, una mujer acostumbrada a una vida tranquila, de repente me vi envuelta en una historia mucho más grande de lo que jamás había estado preparada para soportar. Todo comenzó unas pocas horas después de que salí del edificio Rivera. Estaba lavando los platos en la cocina, el sonido del agua ahogaba el tic-tac del reloj de pared, cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. «Hola, señora Montemayor», dijo una voz masculina y joven. «Soy Javier, reportero de la Crónica Digital. ¿Podría darme unos minutos para hablar sobre lo que pasó en el Grupo Rivera?» Me quedé helada, todavía con la esponja mojada en la mano. «¿Qué pasó?», pregunté, vacilante. «¿El video, señora?», dijo, con voz emocionada. «El video de usted abriendo la caja fuerte y enfrentando al señor Rivera se está volviendo viral por todas partes. Usted es señora de acero en Twitter». Quedé atónita. Casi se me cae el teléfono. «¿Video? ¿Quién lo grabó?», murmuré. Javier se rió. «Un empleado. Creo que se llama Ricardo. Se lo envió a mi primo, y ahora todo México está hablando de usted». «¿Aún no ha visto el artículo?», negué con la cabeza, aunque él no podía verme. «Yo no sabía nada», respondí, con el corazón latiendo con fuerza. Javier habló rápidamente. «Vaya a internet, señora. La gente la está llamando la señora de acero. Le enviaré el enlace al artículo para que lo lea». Colgó, dejándome allí de pie, con la cabeza dando vueltas. Abrí mi teléfono. Mis manos temblaban al hacer clic en el enlace que Javier me envió. Apareció un artículo con un titular sensacionalista. CEO del Grupo Rivera humillado. Anciana pobre abre caja fuerte y expone su arrogante fachada. Debajo, un video nítido que capturaba cada momento. El desafío arrogante de don Fausto,
mi concentración frente a la caja fuerte. El clac cuando la puerta se abrió y mi voz resonando, clara y firme. La abrí para demostrarle una cosa. El dinero y el poder no le dan el derecho a pisotear la dignidad de los demás. Lo vi una y otra vez, sin poder creer que esa fuera yo, una Eladia Montemayor ordinaria, a quien ahora todo México llamaba la señora de acero. En cuestión de horas, los hashtags señora de acero y don arrogancia se convirtieron en tendencia principal en Twitter México. Miles de comentarios inundaron las redes, cada uno como una puñalada a la arrogancia de la familia Rivera. Y no tomó ni un centavo. Eso es tener clase, escribió alguien. El silencio de la hija y el yerno es lo que realmente da miedo, decía otro comentario. Alguien incluso escribió: Don Fausto pensó que el dinero lo compraba todo, pero la señora Eladia le dio una lección. Al leer esas líneas, me sentí orgullosa y preocupada a la vez. No quería ser famosa, solo quería proteger a Soraya. Pero ahora, nuestra historia se había salido de control. En las oficinas de Rivera, estalló una verdadera crisis. Me enteré por otra llamada, esta vez de la recepcionista Camila, la misma que me había mirado con recelo. Señora Eladia, dijo en voz baja, casi un susurro. Yo solo quería decir que lamento lo del otro día. Aquí, todo es un caos. El teléfono del departamento de comunicaciones no deja de sonar y los empleados no paran de hablar. La interrumpí suavemente. Camila, no tienes que disculparte. Pero dime, ¿qué está pasando? Respiró hondo. El señor Cornejo intentó calmar a todos, pero fue inútil. Muchos empleados dicen abiertamente que están decepcionados con el señor Rivera. Algunos dicen que quieren renunciar. Me senté, sintiendo que el mundo se movía demasiado rápido. ¿Y Soraya? Pregunté, con el corazón encogido. Camila vaciló. Ella. La llamaron a la oficina del señor Rivera justo después de que usted se fue. No sé qué pasó, pero se veía muy mal. Colgué, con el corazón apesadumbrado. Quería llamar a Soraya de inmediato, pero sabía que necesitaba tiempo para enfrentar lo que estaba sucediendo. El golpe de gracia llegó al final del día, cuando se publicó en línea un comunicado de prensa del Grupo Acacia, un importante socio internacional de Rivera. Lo leí en mi teléfono. Estamos profundamente preocupados por las imágenes que circulan relacionadas con la directiva del Grupo Rivera. Suspenderemos temporalmente todas las negociaciones sobre el proyecto de colaboración en la Riviera Maya para reevaluar nuestra asociación. La noticia fue como una bomba, haciendo que las acciones de Rivera se desplomaran. No entiendo mucho de negocios, pero sabía que esto era lo que don Fausto más temía. No la humillación frente a sus empleados, sino el riesgo de perder contratos multimillonarios y la reputación que había construido toda su vida. Mientras tanto, en la casa de los Rivera, estalló otra guerra. Solo me enteré por un breve mensaje de texto de Soraya a altas horas de la noche. Mamá, lo siento. No puedo volver hoy. Están muy enojados. Imaginé a don Fausto y doña Elvira descargando toda su furia sobre mi hija y Leónides. Podía escuchar la voz de doña Elvira, afilada como un cuchillo. Todo es culpa de esa pueblerina y su hija inútil. Sabía que Leónides, como siempre, guardaría silencio, dejando que su esposa cargara con todo. Mi corazón se partía de dolor, pero me dije a mí misma que ya le había mostrado a Soraya que no tenía por qué tener miedo. Ahora, ella tenía que elegir su propio camino. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala. La luz de una vieja lámpara de aceite iluminaba el mural que Soraya había pintado hacía mucho tiempo. Un girasol radiante. El teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de extraños, de viejos amigos, incluso de vecinos, todos hablando del video. Eladia, eres el orgullo de Santa María la Ribera, decía un mensaje, pero no me sentía como una heroína. Solo era una madre, y todo lo que quería era proteger a mi hija. Mientras tanto, en las oficinas de Rivera, don Fausto estaba sentado solo, mirando fijamente la caja fuerte aún abierta. Yo no estaba allí, pero podía imaginarlo. Un hombre que una vez se creyó invencible, ahora enfrentando el colapso de toda su carrera. Las llamadas del consejo de administración, de los socios, de los periodistas, sonaban sin cesar, pero él no respondía. Sabía que el precio de su arrogancia no eran 100 millones de pesos,
era mucho mayor. Y, por ironías del destino, la única persona que podía ayudarlo a apagar ese fuego era yo, la mujer a la que una vez llamó pobretona. Al final, aquellos que dependen del poder pagan por sus malas acciones. Deja un comentario contando las historias de venganza que has presenciado o vivido. Quizás tu historia inspire el próximo video. 2 días después de que la tormenta mediática estallara a raíz del video en el que abrí la caja fuerte en el Grupo Rivera, estaba sentada en mi pequeño apartamento en Santa María la Ribera, intentando recuperar la calma. Pero el mundo exterior seguía girando en torno a los hashtags Señora de Acero y los artículos que me llamaban la Dama de Acero. No quería ser famosa, solo proteger a mi hija, Soraya, y recuperar nuestra dignidad. Sin embargo, al anochecer, un golpe vacilante en la puerta me devolvió al ojo del huracán. Abrí la puerta y mi corazón pareció detenerse. Don Fausto Rivera estaba allí, ya no con el aire de poder de su costoso traje, sino con una simple camisa blanca y pantalones de vestir. Parecía haber envejecido 10 años. Sin chofer, sin guardaespaldas, vino solo. «Buenas tardes», dijo con voz ronca, como si no hubiera dormido en noches. Yo, ¿puedo pasar a hablar unos minutos? Me quedé helada, sin esperar que se atreviera a aparecer aquí, pero me hice a un lado, indicándole en silencio que entrara. Mi pequeño apartamento, con su olor a madera vieja y su cálida luz amarilla, parecía acentuar aún más lo fuera de lugar que estaba el hombre que una vez se creyó invencible. Don Fausto se quedó en medio de la habitación, torpemente, sin saber si sentarse o permanecer de pie. Miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en el mural de girasol que Soraya había pintado en la pared. Su casa. Comenzó con voz vacilante. Me recuerda al lugar donde crecí en Iztapalapa. También era pequeña. También olía a la comida de los vecinos. Me crucé de brazos, sin responder. No estaba allí para charlar sobre su pasado. Esperé, con una mirada fría pero firme. Suspiró. Su arrogancia habitual había desaparecido, dejando solo cansancio. «Vengo a terminar con esto», dijo, abriendo el maletín de cuero que traía, sacando un cheque bancario y poniéndolo sobre la mesa de la cocina. «Aquí están los 100 millones de pesos, como lo prometí». Eché un vistazo al número en el cheque, la caligrafía era clara, pero no lo toqué. Lo miré directamente a los ojos, con voz firme. «¿Cree que darme dinero puede borrarlo todo?» Don Fausto negó con la cabeza, respondiendo apresuradamente. «No, sé que no. Yo me equivoqué, señora. Dejé que mi arrogancia fuera demasiado lejos. El Consejo de Administración me está presionando, los socios amenazan con retirarse. He causado un desastre». Su voz temblaba, pero no percibí sinceridad. Hablaba de su trabajo, de dinero, de reputación, pero ni una sola disculpa genuina por lo que él y su familia nos habían hecho a Soraya y a mí. ¿Se equivocó por dañar a su empresa o por humillarnos a mi hija y a mí delante de todos?, pregunté, con voz cortante. Bajó la cabeza, sin responder de inmediato. «Yo no debí decir esas cosas», murmuró, pero sus palabras sonaron forzadas, no salidas del corazón. Negué con la cabeza. Me acerqué a la mesa y empujé el cheque hacia él. «No voy a aceptar este dinero», dije con certeza. Don Fausto se quedó atónito, con los ojos muy abiertos. «¿Pero por qué?», preguntó, casi con desesperación. «Es una gran suma de dinero, señora. Podría hacer lo que quisiera. Comprar una casa nueva, viajar, lo que sea». «Así es», respondí, sin apartar la vista de él. «Y lo que quiero es asegurarme de que ninguna otra madre, ninguna otra mujer, tenga que soportar la humillación que usted y su familia nos causaron». Don Fausto se quedó quieto, como si mis palabras hubieran tocado una parte profunda de él. Continué, mi voz grave pero llena de fuerza. «No me dará este cheque a mí. Escribirá otro cheque, por la misma cantidad, pero el beneficiario será la Fundación Inés, apoyo a madres solteras y mujeres víctimas de violencia psicológica». Empujé un bolígrafo y una hoja de papel en blanco hacia él. «Inés es el nombre de mi madre», dije. Mi voz se quebró al mencionarla. Una mujer brillante a la que el abuelo de mi yerno despidió solo por ser demasiado buena. Don Fausto se quedó helado. Me miró, luego al bolígrafo, luego al cheque, como si estuviera luchando consigo mismo. «¿Usted qué quiere que haga?», preguntó con voz temblorosa. «¿Crear una fundación de caridad?».
¿Ahora mismo? Así es, respondí. Y no solo escribir el cheque. Apoyará públicamente esta fundación, para que todos sepan que ha aprendido la lección. De lo contrario, siempre será recordado como Don Arrogancia en todo México. Repetí el hashtag, Don Arrogancia, y su rostro palideció. Sabía que no estaba bromeando. Antes de que llegara, había recibido una llamada de Elena Vargas, una joven abogada que vio el video y admiró mi acción. Me ofreció apoyo legal gratuito, y fue ella quien sugirió la idea de la fundación, no solo para ayudar a otros, sino para obligar a don Fausto a asumir su responsabilidad. Don Fausto se sentó, tomando el bolígrafo con mano temblorosa. Usted habla muy en serio, murmuró, como si aún no pudiera creerlo. No tengo opción, ¿verdad? Asentí, con voz fría. Siempre tiene una opción, señor, pero este es el único camino para salvar su reputación. Una fundación benéfica, bajo la presión de la persona a la que humilló, será una historia mejor que pagar para silenciarla. Me miró. Su mirada oscilaba entre la ira y la impotencia. Pero finalmente se inclinó y reescribió el cheque, indicando claramente Fundación Inés como le pedí. Cuando se levantó, sin decir una palabra más, vi sus hombros caídos, como si llevara el peso del fracaso. Gracias, dijo en voz baja antes de salir por la puerta, pero no respondí. No necesitaba su agradecimiento. Cuando la puerta se cerró, me quedé en mi apartamento, con el cheque en la mano, no como dinero para mí, sino como el comienzo de algo mucho más grande. La Fundación Inés sería el legado de mi madre, una llama que iluminaría a las mujeres oprimidas y mi verdadera victoria, no sobre don Fausto, sino para Soraya, para mi madre y para mí misma. Esa noche, mientras las luces de la calle se colaban por la ventana de mi pequeño apartamento en Santa María la Ribera, escuché un suave golpe en la puerta. Abrí, y Soraya estaba allí, no con los elegantes vestidos de la familia Rivera, sino con un sencillo suéter, arrastrando una maleta y abrazando su caja de herramientas de dibujo. No había vuelto al lujoso penthouse de su matrimonio, sino aquí, a la pequeña casa que compartíamos, el nido de nuestros días difíciles, pero llenos de amor. Al verla, sentí que una gran carga se desvanecía de mi corazón, pero también un dolor por todo lo que había tenido que pasar. Ya volví, mamá, dijo Soraya, con una voz sorprendentemente tranquila, pero sus ojos enrojecidos revelaban las emociones que la desbordaban. La hice pasar, cerré la puerta y le pregunté en voz baja, ¿estás bien, hija? Asintió. Dejó la maleta en el suelo y se sentó en la vieja silla de madera junto a la mesa de la cocina. Leónides me llamó. Comenzó, con voz monótona, como si contara una historia lejana. Se disculpó. Dijo que sus padres solo son gente muy directa. En ese momento, lo miré y supe que él nunca cambiaría. Me senté frente a ella y le tomé la mano. ¿Qué decidiste?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Soraya sonrió con tristeza, pero su mirada era firme. Me fui, mamá, dijo. No puedo seguir viviendo con miedo, entre las críticas de mi suegra o el silencio de Leónides. Quiero encontrarme a mí misma. Sus palabras fueron como una brisa fresca que disipó mis preocupaciones. No dije nada, solo me levanté y la abracé. El abrazo que debería haberle dado hace mucho tiempo. Lo siento, susurré, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte antes. Soraya negó con la cabeza, aferrándose a mí. No, mamá, dijo con voz entrecortada. Eres la persona más fuerte que conozco. Me enseñaste a mantenerme erguida, a no inclinar la cabeza ante nadie. Nos abrazamos durante mucho tiempo, en medio de la pequeña cocina, bajo la cálida luz amarilla, y por primera vez en años sentí que mi hija y yo éramos verdaderamente libres. En las semanas siguientes, nuestro apartamento se convirtió en un refugio, un lugar para sanar las heridas que los Rivera habían dejado. Cocinamos juntas, y el aroma a mole de olla y tamales volvió a llenar la casa. Mamá, extrañaba este olor, sonreía Soraya mientras revolvía una olla de pozole. En casa de Leónides, solo comían comida extranjera, nunca tus platillos. Me reí y le di una palmada en el hombro. Pues de ahora en adelante, cocinaré para ti todos los días. Limpiamos juntas, quitando el polvo de los murales que Soraya había pintado en su juventud, y vimos películas antiguas en nuestra pequeña televisión. No había lujos,
ni rascacielos, pero había paz, algo que ambas habíamos perdido hace mucho tiempo. Mientras tanto, yo estaba ocupada con la abogada Elena Vargas, finalizando los trámites para la Fundación Inés. Elena, con su cabello negro recogido en una coleta alta y una sonrisa radiante, vino a mi casa una tarde con una pila de documentos. Señora Eladia, dijo, con los ojos brillantes. La noticia de la fundación se está extendiendo rápidamente. La gente está enviando pequeñas donaciones, desde unos cientos de pesos hasta varios miles. La llaman una inspiración. Negué con la cabeza, sonriendo levemente. No quiero ser una inspiración, Elena. Solo quiero ayudar a mujeres como mi madre, como Soraya, como yo misma. Elena asintió y me puso la mano en el hombro. Ya lo ha hecho, señora. La Fundación Inés cambiará la vida de muchas personas. Soraya, después de unos primeros días en silencio, finalmente abrió su caja de herramientas de dibujo. La vi sentada en un rincón de la habitación, haciendo bocetos en un papel, como si se estuviera redescubriendo a sí misma. ¿Qué dibujas?, le pregunté, de pie detrás de ella. Soraya sonrió y me mostró el boceto de un girasol. Recuerdo el cuadro que tienes en la sala, dijo. Quiero volver a pintarlo, pero esta vez le añadiré un sol. Al ver su sonrisa, supe que la luz en Soraya estaba regresando. Una mañana, la encontré absorta frente a su vieja computadora portátil. Sus ojos brillaban como antes. «Mamá, mira», me llamó, señalando la pantalla. Allí estaban las palabras Sora Sol, entrelazadas con elegancia, con un sol radiante detrás. Creo que empezaré a aceptar proyectos de diseño como freelance, dijo, con una sonrisa radiante que no había visto en meses. Quiero empezar de nuevo, como soñaba antes. La abracé, con lágrimas en los ojos. Estoy orgullosa de ti, susurré. Mi Sora Sol. Mi amanecer. Unos meses después, la Crónica Digital publicó un artículo sobre el lanzamiento de la Fundación Inés. En el artículo, había una foto que me llenó el corazón de calidez. Yo, dando un discurso. Y a mi lado, Soraya, mirándome con orgullo. Ya no inclinaba la cabeza. Ya no tenía miedo. Mamá, nunca pensé que estaría aquí, me dijo después de la ceremonia, mientras caminábamos a casa por las calles arboladas. Pero tú me mostraste que somos más fuertes de lo que pensamos. Le tomé la mano y sonreí. Eso es lo que tu abuela me enseñó a mí. Y ahora yo te lo enseño a ti. Mi hija y yo hemos salido de la oscuridad de la familia Rivera. Nuestra nueva vida no tiene rascacielos ni cajas fuertes millonarias, pero tiene dignidad, libertad y amor. Cada noche, cuando Soraya y yo nos sentamos a cenar, riendo y contando historias, sé que esto es más valioso que todo el dinero del mundo. Y en mi corazón, agradezco en silencio a mi madre, Inés, quien me enseñó que, por muy dura que sea la vida, si encuentras sus reglas, nunca te perderás. Quiero decirles a todas las madres, a todas las mujeres que sufren en silencio, nunca dejen que otros usen el dinero, el poder o el estatus para valorar su dignidad. El silencio prolongado no es una noble tolerancia, sino a veces lo que alimenta el desprecio. Podemos ser pobres en dinero, pero no en autoestima. Podemos estar en desventaja, pero no debemos inclinar la cabeza para siempre. Cuando una madre se atreve a erguirse para proteger a su hijo, también le está enseñando a escapar de un miedo ancestral. La lección que aprendí, y que quiero dejar, se resume en una cosa. El valor de una persona no reside en la caja fuerte que posee, sino en el momento en que se atreve a decir basta y a caminar con la cabeza bien alta. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y contexto para proteger la privacidad de los involucrados. No la contamos para culpar a nadie, sino para plantear una pregunta muy real. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Si fueras tú, ¿elegirías el silencio para mantener la paz, o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz y tu dignidad? Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Quizás la próxima historia llegue justo cuando más la necesites. Gracias por quedarte hasta este momento.